Me vine acá a La Floresta porque encontré un lugar que me permite crear, hacer los ruidos y tener todos estos espacios para poder trabajar. Jorge, ¿y por qué elegiste la madera y trabajarla de esa forma también? Y este tipo de madera, ¿sí? Mira, desde siempre la madera me acompañó, desde chiquilín, desde que empezaba a hacer las chatas y las casas en los árboles de madera y robaba cajones a un vecino para poder hacer todas esas cosas. Un hermano mío también, que tiene varios años más que yo, trabaja en la madera, y me quedó eso. Pero el material, la madera es algo que transmite, que da, que sentís, descubrís en la madera de repente al cortarla un olor, hay una textura, hay un algo que te va transmitiendo que te, te hace sentir, no lo podés transmitir, ¿no? Porque es algo muy íntimo, cada uno sentirá lo propio, ¿no? Y Jorge, ¿y en qué te inspiras para las obras? Mira, hay dos cosas, esto es básicamente intuitivo. Yo la obra nunca la pinto, nunca la dibujo, nunca la diseño. Mi obra sale de lo que el mar me da. Y a partir de lo que el mar me da, empiezo a construir. Sin diseño, sin nada. Yo voy sintiendo cosas, ciertos órdenes, ciertos ritmos o lo que sea, pero está definido por lo que el mar me dé. Así que tenés, por ejemplo, maderas venidas de cualquier parte del mundo, ¿no? Y sí, exactamente. Yo me he sorprendido con algunas maderas, con algún tipo de inscripción o lo que fuera, que son extrañas. Me he encontrado ébano en la costa. Madera que, ¿dónde encontraste? Pero no una pieza, sino un tronco de ébano. Así que tu material lo recoges del mar. Del mar, sí. Tu obra la definís como una obra creada por el mar de alguna Exactamente. manera. Yo elijo maderas con historia, son maderas que el hombre usó, yo le llamo industriales, son maderas que el hombre usó, desechó, fue al mar y volvió con la marca del mar, con su historia. Tiene la historia del hombre y tiene la historia del mar. Lo mío está definido por el mar. Lo que el mar me dé, no hay premeditación en lo que hago, pero como la madera que el hombre utiliza normalmente es escuadrada, rectangular, normalmente es de formas bastante definidas, eso me lleva a una especie de constructivismo al cual no adhiero especialmente, pero me lleva la madera. Trabajás construyendo en tres dimensiones, pero también trabajas en plano. Sí, sí, siempre termina siendo tres dimensiones, porque quieras o no, hay volumen. Como decía, es la madera que voy recibiendo, la voy ordenando, la voy tirando sobre el plano y voy hablando con mis ritmos, que son ritmos intransferibles, son cosas que yo siento nada más, ¿no? Pero trato de tener en mi construcción, cuando la fibra va en un sentido, tiene que tener distinto color o distinta profundidad, ¿no? Siempre tiene que haber o un choque de sentidos o un choque de color. Tiene que haber para que resalte más, para que no sea monocromático todo. ¿Mm? Además, la textura es lo que hace sentir. Yo podría trabajar con madera nueva, no me dice nada. En cambio, la madera del mar me inspira, me da, me hace sentir cosas. Mientras voy caminando por la playa, que normalmente voy de mañana temprano, cuando está el mar quieto y se retiró y dejó toda la resaca, yo encuentro 20 maderas. Hay dos que algo me dicen, no sé qué, no es magia ni nada, pero a mí me dicen esto está.
o porque lo identifico en el uso anterior, o porque la forma me inspira, o porque sé que atrás de eso que está hablando va a haber algo interesante, pero de 20 recojo una, dos y quedo satisfecho. Es como el objeto encontrado, ¿no? Mm. A mí me pasa también con mi obra, como que encuentro en lo tuyo que la obra te hace ser, no que vos haces la obra. Ah, no, sí, sí. Yo, como salgo sin diseño, parto sin diseños y parto sin preconceptos y parto de lo que el mar me da, la obra se va construyendo y en un momento me dice eso, está bien, acá está. ¿Tá? Y a mí me da placer, es un momento de logro. Se ve en tu obra, por lo menos yo lo veo clarísimo, que en realidad como que usás la madera que sale del mar, ¿no? Y tiene todo ese trabajo que se ve que es del agua, pero a la vez tiene una cosa muy urbana, una mezcla entre lo urbano y eso, el objeto encontrado y trabajado por ese medio, ¿no? Por Sí. el agua. Sí, es un poquito. Si bien, por ejemplo, digo que no adhiero al constructivismo, por el otro lado, yo estudié dibujo de la construcción. Entonces, dentro de la cabeza de uno quedan ciertas cosas que las trato de olvidar, pero la obra me lleva a ese tipo de ordenamiento para capaz que fui adiestrado, quizás. En algunas obras está más definido que vos arrancás y empezás a hacer el recorrido y terminás yendo prácticamente a todos lados. ¿Entendés? Ese recorrido, si bien no lo diseño, terminás como trasladándote para todos lados. Tengo distintas etapas. Empecé en cierta forma utilizando caracolas, vidrios y todo eso, y hacía una representación que podía ser bastante naif, en el sentido de que hacía animales de mar, cangrejos, pulpos, pescados, todo, pero hecho con residuos industriales y con redes que los entreveraban. Y era lo que yo quería decir en esas muestras, son obras que yo ya vendí, ¿no? El lugar de la vida lo está ocupando el desecho industrial. Entonces era eso el sentido de mi obra, digamos una denuncia claramente. Podía resultar naif, hecho con requechitos de vidrios, de azulejos o lo que fuera. Para cierta gente podía ser, pero era mi propósito más firme en esa etapa, era un tema ecológico, de divulgación ecológica. Sí, señor. Acá trabajo, acá paso un tercio de mi vida, capaz. Y bueno, es como uno, es como parte de uno el taller, ¿no? Te refleja tu personalidad también. Lleno de joyas, ¿no? Sí, todo es lindo. ¿Qué estás fallando acá? Bueno, esto es acacia negra, esto yo lo corté yo al árbol incluso. Esto fue para un evento en particular, es inspirado en la obra de Guayasamín, un ecuatoriano. Y bueno, él retrató un poco mucho la angustia y esas cosas y fue hecho un poco, está sin terminar, ¿no? Está en proceso. Me gusta por la diferencia de colores entre la corteza y el cerno. Es un poco la característica de la acacia negra. Sí, yo trabajo de acacia negra también. Tenés una influencia ahí, ¿no? Sí, por haber convivido también en las comunidades indígenas. Mi padre, por ejemplo, le encantaba coleccionar piedras, cacharros, cuestiones indígenas. Yo me crié en el campo, entonces siempre estabas encontrando algo. Y también, capaz que por ese lado viene lo de reciclar, lo de encontrarle la historia a las cosas, ¿no? Mi sueño sería dedicarme solamente a la producción de obras de arte y vivir de eso. Igualmente, por ejemplo, cuando un cliente me encarga un mueble y me dice, vos hacelo a tu gusto, es el mayor placer. Es una gran responsabilidad porque te va a quedar de una manera como te quede, pero aparte tenés una libertad. Que haces no es un mueble convencional de forma
fijados, sino Claro. siempre está lo rústico. Lo rústico, sí, sí, y- sí. y Mantenés, habla la madera. sí, mantenés cuestiones de escuadra, de proporciones y eso que son, por ejemplo, una mesada mide 80 centímetros de alto. Entonces son cuestiones universales que para que se pueda ser usado lo tenés que mantener. Pero después en cuanto al agregado de hierros, por ejemplo, acá tenés una madera que le falta un pedazo. ¿Viste? Lo rústico entonces lo haces por elección tuya, Sí, yo considero que es un proceso de la carpintería formal que yo estudié y trabajé muchos años de eso. Ya hace más de la mitad de mi vida laboral la dedico al mueble rústico. Entonces hice ese proceso y ahora yo quiero terminar un proceso a solo la producción artística, digamos. Acá es el aserradero donde yo compro generalmente la madera, todo tipo de madera. Bueno, hay mucha variedad, corta muchísimos árboles, corta árboles muy grandes que a mí me sirven. Y bueno, acá pueden ver tablones de ciprés, corta de eucalipto colorado, que por ejemplo el eucalipto colorado a mí me sirve para la cartelería, el ciprés más bien para los muebles. Y bueno, tenés que buscar, elegir. Este aserradero trabaja con ciprés. Acá tenemos en el entorno de Minas bosques muy antiguos. Acá, yo qué sé, mismo el Parque de Ute, por ejemplo, tiene casi 70 años. El Parque Salus, que fueron, obviamente son árboles exóticos a nosotros, fueron plantados, sí, pero al día de hoy tienen diámetros de 80, 90 centímetros, 1 metro. Y es muy común que en incendios o en tormentas, acá hay un canal de viento importante y bueno, caigan árboles y eso se termina acá en el aserradero, ¿no? Yo los muebles utilitarios que yo hago, o sea, por hablar de utilitario, Sí. los muebles también son muebles rústicos, muy artísticos. Sí. A veces yo encuentro una tabla que a nadie le va a servir porque está torcida o porque tiene un nudo muy feo y a mí me parece precioso. Claro. Y yo le busco la forma para que en un mueble quede bien, y bueno, y eso me lo da el aserradero también, que es un lugar de, como decir, de más formal, de madera más formal, digamos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto yo lo puedo utilizar porque yo le empiezo a sacar con el formón, con el destornillador y con un cepillo y puede quedar hasta lindo. ¿Trabajar en la madera te sustenta? Sí, ¿Es tu trabajo primario? Sí. Es actualmente como trabajo remunerado lo único que yo tengo, digamos, ¿no? Yo viví en una comunidad guaraní en el norte argentino, se llamaba Cherenta, que Cherendá es nuestro lugar, y tenían un grupo de baile tradicional que se llamaba Ñandereco, nuestras cosas o nuestra cultura. Y creo que yo en mi trabajo quiero expresar eso también, o quiero trabajar en base a eso, a nuestras cosas. Claro. Por eso Ñandereco. Y bueno, acá tenemos algunos proyectos, algunas cosas terminadas y proyectos. Esto es de una raíz también. Es tallado y pintado y agregado de lana cruda. Sí. Esto es hilo indígena, chaguar le llaman ellos, y semillas. Sí, es una planta del chagua. Estuviste visitando comunidades. Vos como que sentís que tenés como influencia, trajiste cosas que sí, incorporaste claro, yo no creo que tenga, porque los indígenas sudamericanos no tenían un arte muy desarrollado, a no ser más la parte incaica, capaz, algo así.
Pero yo creo que lo que aplicás es un poco aquello de natural, aquello del respeto por el medio ambiente, aquello de encontrar en la misma naturaleza el arte. Y creo que, o de una preocupación social incluso, creo que eso es lo que aplicás en tu arte, que tratás de expresar. ¿Cuál es como tu motor creativo? ¿Es un sentimiento? Yo creo que es una necesidad. Crear para mí me parece que es una necesidad. Yo como que me vacío con eso, ¿no? O sea, vos venís con una carga y es difícil de explicar, pero creando uno exorciza sus demonios, ¿viste? Un poco, Sí, se pero también limpia la cabeza. la carga que venís no es una carga negativa, es una No, carga no. de potencia, de Sí. una tensión creativa, ¿no? Sí, Que necesitas totalmente. descargarla, hacerla. Es más, me pasa muchas veces que yo quiero crear los domingos, porque es el día que estás como liberado, ¿viste? Y incluso he estudiado otras cosas, pero ya sabiendo que no me iba a dedicar a esas otras cosas, pero que sí me iban a alimentar, como la sociología, las ciencias políticas, entender al hombre, entender a sus procesos, por qué hace las cosas, hacia dónde puede llegar a estar yendo el hombre. Y bueno, eso también es un enriquecimiento que en la parte creativa y artística también te ayuda. Y a su vez yo me creo comprometido con las cuestiones sociales y creo que el arte es un gran vehículo para expresar esas cosas y para denunciar muchas cuestiones sociales en el mundo, ¿no? Acá es el taller Picapalo, mi lugar, mi espacio. Y nada, viene mucha gente. Siempre estoy con mucha gente. Sí. Es un espacio para eso, como que lo pensé para que la gente llegue, ¿no? Que llegue a mí. ¿Por qué elegís la madera? ¿De dónde te provees? ¿Y por qué elegís específicamente algún tipo de madera? En mi caso, en lo que es mi búsqueda, que sería Manduá Monte, que es la obra en la que trabajo, que es madera de monte, es como... fue una necesidad. Como me fui a la UTU a aprender talla en madera, con madera justamente sacadas de aserradero, madera importada siempre. Y nada, me faltaba algo. Cuando sentís que te falta algo. Y nada, empecé, después me mudé y cuando llego de nuevo a 33, me encontré con el monte de nuevo, que fue en realidad de niña, mi madre nos llevaba mucho al monte, entonces como que eso quedó, no te das cuenta, pero queda. Entonces empecé de nuevo a relacionarme con el monte y a encontrar estas maderas y nada, creo que las maderas me encontraron. De hecho digamos, si hay que definir un estilo, en la obra Manduá es la madera, el objeto encontrado y la mínima intervención. Yo creo que en realidad me encontró la madera a mí. Acá estamos en un típico monte serrano. Y acá entramos en un monte increíble, ¿no? En estos monstruos. Coronilla. Encontrás tus piezas, ¿no? Sí. Este coronilla no tiene menos de 500 años. Es impresionante. Mira acá. Mira eso. ¿Y eso? ¿Madera? Madera. Debe ser como un hongo. Salado, ¿no? ¿Qué se te ocurre en el momento? No, esto es un tesoro, ¿no? Después... Yo creo que esto es dejarlo así. No le haría nada más que nada.
Es un registro de lo que Wow. la naturaleza es, ¿no? No, pero aparte esto pues es un testigo de los años que tiene este árbol, ¿no? Perfectamente. Es increíble. Entonces, Así encuentro yo mi material. Montes como este en Uruguay quedan muy pocos, porque bueno, acá la suerte de este lugar, porque existen, es porque son lugares de difícil acceso. no La, se puede la- plantar. la ganadería es difícil, entonces no lo eligen para explotación. Sí, Este, estamos en la quebrada de los Cuervos, ¿no? claro, Que es zona protegida. sí, también, exacto, estar en eso, como es un área protegida, tiene ciertos lineamientos y reglas que no permiten esa explotación. La obra Manduá, que es Memoria del Monte, está pensada en esa línea, está pensada en una línea de conciencia ecológica. Este, cuando la empecé a decir, bueno, si yo creo que tenemos que conservar estos lugares, ¿cómo hago para que la gente que no se anima a entrar acá y estar hoy acá parada como nosotros, cómo hago para que lo vean y lo puedan ver y digan, wow, ¿qué hay ahí? Entonces, justamente dije, tengo que hacer obras de esa madera y no puedo perder que se siga viendo que es un palo. Entonces ahí empieza eso, el concepto de la mínima intervención, como que sea leído por cualquier persona así mega de la ciudad, pero que pueda ver un palo de monte y a la vez ver una forma que reconozca. Cuando estás trabajando esas maderas empiezan a aparecer formas que vos tenés una idea, pero de repente esa idea te lleva y no trabajás más desde lo racional, te lleva a la idea. Como si fuese otro lenguaje, ¿sí? Como un recuerdo. Siempre le digo el recuerdo como eso, si hubiese un recuerdo que quiere ser sacado. Una sensación así. Esta que es el chancho jabalí, estaba bien en el suelo, digamos, como cuando vas por el campo caminando y encontrás un cráneo esa imagen que creo que todas la hemos vivido, en el pasto así, y voy caminando y veo el cráneo y digo, no, eso es bueno, ¿no? Y estaba en el ángulo perfecto para que yo viera eso, porque capaz que si la veas de este lado, no veía eso. Pasás de largo, capaz. Capaz que hay como una especie de humor que en el que estamos metidos que no estamos enterados. Como si la naturaleza tuviese un humor que te dice, te voy a mostrar una cosa, pim, a ver si la ves, te voy a mostrar otra. Y para mí así, porque todo lo que he encontrado ha sido con esa especie de humor que yo digo, qué raro que ver esto en este lugar. Por ejemplo, Cajoncito, que es una obra que se trata del enterramiento de niños. Es una obra que la encontré también en las sierras y Cajoncitos es muy característico de las sierras, porque el enterramiento de niños era porque se morían, por supuesto, y no los podían traer, no había cómo traerlos. Entonces les daba un entierro especial y en el que el cuerpo del niño no se pone en la tierra, queda elevado. Entonces lo ponían entre las piedras, elevado, o dice que también arriba de los árboles. ¿Vieron el típico tríptico cristiano, ¿no? Esto de que, bueno, que de alguna manera nos han metido adentro de la Trinidad y el Hijo, el Padre y la Madre. Y bueno, yo hice mi versión de esto y a escala humana y como yo creo que funcionamos, ¿no? Como para mí es nuestro interno. Entonces esta parte de acá se llama el cuerpo del dolor, que sería como ese es el sufrimiento permanente en el que vivimos, que no podemos salir de él. Y es un circuito cerrado, ¿no? Entre el corazón humano, pero no romántico. El corazón como motor bombeador, ¿no? Eso que te esclaviza a vivir.
porque eso es un motor que tuc, 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 y no lo podés evitar. Y en algún momento esa circulación se transforma, ¿no? en algo vivo de nuevo, ¿no? Pero entonces vivo, sufro, no lo puedo evitar, vivo, sufro, un circuito cerrado.